Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, la ofensiva se torna más integral, más eficaz, y la Fuerza Aérea y la Armada, que ya conocían en carne propia las heridas de esta guerra impúdica, acentúan su participación militar y contribuyen con su heroísmo a la derrota del enemigo. Esto está todo igual. Sí, le falta la puerta de bañera. ¿Y el ruido de qué era? ¿De un motor? Cuando caen las monjas, estaban todos amontonados ahí, estaba lleno, esto estaba siempre lleno de gente. ¿Y Arrostito dónde estaba? Acá estaba la sala de tortura. Todos tabicados y algunos encapuchados. Acá había un enorme pizarrón desde donde planificaban y explicaban el operativo. Cuando a nosotros nos traen a ver el cadáver del Nariz de Mayo, nos sacan y la camioneta estaba ahí en el playón. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas usurparon el poder a través de un violento golpe de Estado. En las dependencias de la Escuela de Mecánica de la Armada funcionó a partir de ese momento uno de los más grandes centros clandestinos de detención y exterminio, en donde un número estimado de 5.000 hombres y mujeres de toda edad fueron torturados y asesinados, constituyendo un trágico símbolo del horror. Mi hijo 2 años, con un bebé de 6 meses, triste, podíamos saber dónde está y nunca más supe nada. 2 años va a ser. Mi nieto, y 2 hijas. Que todavía no sé dónde está mi hijo. Una persona buena, porque tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. Las 17 hectáreas donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada fueron terrenos cedidos en el año 1924 por la Municipalidad de Buenos Aires para la construcción de la Escuela de Oficiales de Mar. Este predio está ubicado en el barrio de Núñez, en la zona norte de la capital argentina, a 20 minutos de la sede del Gobierno Nacional. En este sitio funcionaron todas las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de la Armada Argentina. En América Latina, la concentración financiera de la economía, el crecimiento de la deuda interna y externa, el desmantelamiento de la industria nacional y del Estado exigió un proyecto de disciplinamiento de la clase trabajadora y del conjunto de la sociedad. Para llevar a cabo este objetivo, las Fuerzas Armadas implementaron un plan de exterminio por medio del secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de miles de personas. Ese disciplinamiento exigía que los campos de exterminio fueran ocultos, porque el terrorismo de Estado era la cara oculta del Estado, pero un ocultar mostrando, que trascendiera la existencia de los campos para que esto significara como forma de transmisión del terror en la política de disciplinamiento. Y la ESMA fue un lugar emblemático en ese sentido. El extremismo subversivo también infiltrado en los países considerados al tope de la cultura occidental. Bajo la frase hecha de los derechos humanos, atacan a quienes han combatido dura y victoriosamente en defensa de esos mismos derechos. En la Argentina, el movimiento de derechos humanos denunciaba la violación sistemática y masiva de los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo comenzó a reflexionar sobre la manera de perfeccionar el sistema institucional. Esto también ocurría en el exilio, donde la comunidad argentina exiliada tuvo que enfrentar una situación muy distinta a la de nuestros hermanos chilenos, porque el exilio argentino tuvo que explicar una situación que en el caso de Chile era autoevidente, sobre todo en Europa. Eso llevó a que se hicieran las primeras denuncias, que las hizo la CADU, la Comisión Argentina de Derechos Humanos, y que
comenzara una tarea que llevó a la formación de un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas en Naciones Unidas en 1980. El Coloquio de París de 1981 logró la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y al mismo tiempo se invitó a las organizaciones de la Argentina que vinieran y presentaron los primeros proyectos de convención sobre desapariciones forzadas. Y esto llevó con el tiempo a los trabajos de Naciones Unidas que culminaron con la convención que se abrió la firma en París en febrero de 2007 y que firmó la Argentina. Nuestros archivos, los archivos tanto del Estado como de la sociedad civil en materia de derechos humanos, han sido admitidos en el programa Memorias del Mundo de la UNESCO. Esto llevó 25 años, un cuarto de siglo. Las hermosas palabras de nuestra lucha ideológica y política no se enferman y no se fatigan por sí mismas, sino por el mal uso que les dan nuestros enemigos y el que en muchas circunstancias podemos darles nosotros. Una crítica profunda de nuestra naturaleza, de nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir es la única posibilidad que tenemos de devolverle al habla su sentido más alto. Solo así lograremos que el futuro responda a nuestra esperanza y a nuestra acción, porque la historia es el hombre y se hace a su imagen y a sus palabras. Culminada la sangrienta dictadura, en 1983 asumió un gobierno constitucional. Frente a las numerosas denuncias, tanto dentro del país como a nivel internacional, sobre las violaciones a los derechos humanos en la Argentina, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. En 1985 se llevó a cabo el juicio a las juntas que condenó a la cúpula militar. En 1987, dos rebeliones encabezadas por oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas que habían participado en la represión ilegal, exigieron al gobierno la sanción de leyes que los declarara impunes. Los tres poderes del Estado en ese entonces cedieron y promulgaron las leyes de punto final y obediencia debida. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Cuando el 25 de mayo del 2003 el presidente pone en marcha sus políticas públicas en relación a los derechos humanos, establece como uno de los puntos fundamentales de la acción del Estado los principios de memoria, verdad y justicia. Los tres poderes del Estado, respondiendo a un histórico reclamo de los organismos de derechos humanos y sociales, revocan todos los obstáculos legales, permitiendo que la justicia reabra más de 1000 causas sobre los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos 28 años atrás.
estaba Hernán. ¿Entendés? Esto estaba Luis, Hernán y esa de la media libre. Ahí estuve yo, en ese lugar yo estuve con Pablito, viste el pibe de 15 años, 14 años que yo escribí esa nota, estaba al lado mío. Che, ¿y esa estaba esa ventana? ¿Sabes que no me acuerdo? Que no me acuerdo, era más oscuro. Era así, era todo muy oscuro. Una de las monjas estuvo acá. Yo me caí, me enredé los grilletes acá, por eso me acuerdo que era angosta. Acá estaba la sala de tortura, que era 11, 12 y 13. Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves? Toda esta parte de acá, el piso verde. Está igual, es impresionante, está igual. ¿Esto qué era, el playón? Esto es el playón. Ah, por acá no se entraba. Acá me entraron por allá, por la puerta de acá. Ahí en ese playón estaba la camioneta donde lo trajeron, donde nos llevaron a verlo al Nariz, cuando lo mataron. Y después allá. Los partos eran abajo, al principio eran en la enfermería del sótano, cuando yo caí eran en la enfermería. Y después eran en la sala de embarazadas que está acá abajo al lado. Claro, después cuando viene la CIF lo sacan, claro, pero Este es el mostrador, este es el office. Acá primero no había nada. Y después en el 79... Esa pared no estaba. La sala de tortura ya no estaba. No, en ese lugar no había nada. Creo que en febrero del 78, que vaciaron todo Capuchita. Se llevaron a toda la gente y las únicas que volvieron fueron las embarazadas. El 24 de marzo de 2004, en un acto histórico, el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crearon en la Escuela de Mecánica de la Armada el espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. El acta del acuerdo incluyó la formación de una comisión bipartita integrada por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. Esta comisión concede la más amplia participación a los organismos de derechos humanos, familiares, hijos y sobrevivientes, en reconocimiento a la consecuente e inclaudicable lucha durante 30 años. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Mi nieta estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. En la Escuela de Mecánica de la Armada funcionó también una maternidad clandestina al servicio de un plan de apropiación de los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres. Ese cambio de identidad de los niños también estaba relacionado con ese cambio de identidad, con esa negación de la propia historia de nuestro pueblo y querer convertirlos en otra cosa perteneciente al mundo de los apropiadores. Existen testimonios de por lo menos 20 partos dentro de este centro clandestino de detención y exterminio. La mayoría de esas madres fueron asesinadas y sus bebés apropiados por los represores. Hasta ahora, solo 10 de esos niños fueron recuperados por sus familias biológicas. Mi madre estuvo en este lugar detenida. Seguramente fue torturada. Y yo nací aquí adentro, en este mismo edificio. Acá hubo personas que se creyeron impunes, sacándome la identidad durante 25 años. Encontré la verdad hace 2 meses. Soy el número 77 de los hijos que apareció.